Todos los problemas que suceden en vía aérea superior pueden tener una repercusión en vías aéreas inferiores, ¿sí? Porque si algo pasa con la falta de oxigenación, ¿qué se nos va a ver afectado? Se nos va a ver afectado el pulmón, que va a determinar, me va a llevar a unas manifestaciones clínicas, ¿sí? Y me va a generar a mí quizás unos problemas en el momento del diagnóstico, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay tres tipos de problemas, ¿sí? En la estructura como tal, como es la estructura de la vía aérea y del pulmón. Si hay un exceso o hay un déficit de agua, puede generarme inconvenientes. Tenemos manifestaciones clínicas, ¿sí? Si hay alguna lesión o alguna alteración, por ejemplo, en el parénquima pulmonar, vamos a tener una manifestación clínica. Si hay un proceso infeccioso, ¿qué puede aparecer? Si hay fiebre, proceso infeccioso, fiebre, ¿no es cierto? Presentan fiebre. O si tenemos mucho moco, ¿qué puede presentar el paciente? Una manifestación clínica. Tos. Esa es una manifestación clínica. Y los pacientes les van a decir a ustedes, ¿sí? Doctor, tengo tos, vengo con esta tos hace 5 días y es una tos que es seca y muy molesta, ¿sí? Entonces ustedes tienen que comenzar a averiguar qué le está generando al paciente esa manifestación clínica. Pero esas manifestaciones clínicas pueden llevar al paciente a ¿qué? Algunas alteraciones de tipo fisiológico, ¿sí? El déficit y el exceso puede generar muchas alteraciones y vamos a analizar una de ellas. Entonces, dentro de las alteraciones estructurales, ¿sí? De la conformación como tal, por ejemplo, de las vías aéreas, del parénquima pulmonar, se presentan ciertas situaciones que ustedes tienen que aprender a analizar o tienen que ayudarle a resolver a su paciente qué puede ser lo que le esté generando esa alteración a nivel de la estructura. Entonces vamos a tener que hay alteraciones por déficit y alteraciones por exceso de agua, ¿sí? Déficit, no hay buen consumo de agua y puede generar cambios estructurales dentro de la vía aérea. Dentro del déficit tenemos que el principal problema que se puede presentar es una alteración y una pérdida de la función ciliar. ¿Cuál es la función ciliar como tal? Movimiento del moco. Ellos se mueven, pero si no tienen agua, ellos necesitan de ese moco ¿para qué? Para generar su movimiento. Y si no hay agua, pues van a tener un problema, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Si no hay agua, no hay actividad ciliar y permanece sin agua ese cilio, ¿qué puede llegar a generarles? Una destrucción de los cilios. Y al existir destrucción de cilios, ¿qué les va a generar? Pérdida de la limpieza de la vía aérea, ¿sí? Entonces, ¿qué les puede generar, por ejemplo, esto? Esto lo puede generar el cigarrillo por la temperatura del mismo, ¿sí? Puede generar la destrucción y la pérdida de la función ciliar. Y eso es lo que le sucede a las personas que fuman y que comienzan a presentar tos, ¿sí? ¿Cuál es la primera manifestación de una persona fumadora? Tos, la tos matutina. ¿Por qué? Porque ellos no tienen este elemento, la función ciliar, ni tienen buenos cilios ¿para qué? Para barrer. Y comienzan a presentarse acúmulos de secreciones en la vía aérea. Pérdida de agua también, que hay déficit de agua. Cuando los niños están sin líquidos, ¿sí? ¿Qué pasa? También les puede generar a ellos daños en las glándulas mucosas cuando se deshidratan. Cuando se deshidratan, ¿qué pasa con las mucosas? Se secan, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Proveer agua a ese paciente para evitar quizás todos estos daños que se puedan generar en ellos, ¿sí? Entonces pueden haber daños de la mucosa. Si yo tengo células ciliares alteradas, si tengo glándulas mucosas dañadas, ¿qué podemos generar? Una desorganización, es un epitelio que no va a ser funcional para lo que está hecho, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta. Falta de agua. Nosotros tenemos una cantidad de volumen de líquido citoplasmático en todas partes. Nuestras células tienen líquido citoplasmático. Y si yo no tengo agua, ¿qué pasa? ¿Cómo qué sucede? Se comienza a reabsorber ese líquido, ¿no es cierto?
y podemos llegar a presentar una reducción de ese volumen citoplasmático. Esa falta de volumen, esa resequedad de la vía aérea, ¿qué le genera? Úlceras en la mucosa. Sin que sea TBC, porque recuerden que la TBC tiene secreciones sanguinolentas, sin que sea una TBC, si su paciente está deshidratado y lleva bastante tiempo así, puede tener una expectoración con sangre o las mucosas están ya presentando ulceraciones. Cuando llegamos a la vía aérea inferior, ¿sí? Entonces eso es parte de la vía aérea superior y de las vías de conducción. Pero ¿qué sucede si yo no tengo agua? ¿Sí? ¿Qué pasa con mis vías aéreas inferiores y con mis alveolos? Recuerden algo importante. Esto es un alveolo, ¿sí? Bueno, recuerden que los alveolos están constituidos por dos tipos de células. Células tipo 1, células tipo 2. Las tipo 1, ¿qué hacen? Le dan la estructura al alveolo. Y las dos secretan el surfactante. Y el surfactante, como tal, es un elemento indispensable para evitar muchos problemas como las atelectasias, ¿sí? Mantiene alvéolos abiertos, me mantienen un volumen residual en ellos, ¿sí? Que evita que el alvéolo se colapse. Bueno, entonces tiene el recubrimiento internamente del alvéolo, está constituido específicamente ¿por qué? Leandro, ¿por qué? Por fosfolípidos. El surfactante está constituido principalmente por fosfolípidos y es grasa, son proteínas, tiene unas cadenas de proteínas, ¿sí? Pero él tiene agua. Y ese es el que le hace que su característica propia, ¿sí? Ayude a mantener ese alvéolo abierto. Entonces, ¿qué va a suceder si estamos deshidratados o nos llega el paciente deshidratado? También vamos a tener pérdida de surfactante. Y al tener pérdida de surfactante tenemos una manifestación clínica y tenemos un efecto fisiológico. ¿Sí? Bueno, entonces también se pueden generar cambios en la citología propia del alvéolo, de la estructura del alvéolo. Cuando hacen las biopsias, entre las biopsias del pulmón, entonces es cuando van a ver estos cambios citológicos que se presentan a nivel del pulmón. Eso por poquita agua. Eso es lo estructural. En exceso, cuando hay mucha agua, ¿qué puede pasar también? Alteración de la función ciliar. Por más que los cilios quieran barrer, es más difícil barrer unos mocos muy líquidos, muy fluidos, a unos mocos que tengan cierta consistencia, ¿sí? ¿Eso generaría edema pulmonar? No, el edema pulmonar es otra cosa diferente. El edema pulmonar es el paso del líquido del espacio que hay entre el alvéolo y el capilar. Es un exudado, ¿sí? Y por alteraciones en la presión del alvéolo, el líquido, ¿sí?, del espacio entre el alvéolo y el capilar llega e ingresa al alvéolo, ¿sí? Eso es lo que puede generarse de tipo cardiogénico y de tipo pulmonar. Cardiogénico por cuestiones de bomba, ¿sí? Y ya a nivel pulmonar que las presiones no están siendo unas presiones adecuadas. Que recuerden que nuestra sangre va con una presión, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos se alteran esas presiones, permite que el líquido pase del capilar al alvéolo y el alvéolo se llena de agua. Ese alvéolo, esa agua, ¿es de qué aspecto? Es un agua espumosa y es rosada, ¿sí? Es un agua espumosa y rosada. Cuando hay déficit de agua, usted nos decía que el surfactante tiene una cierta cantidad de agua, pero entonces ¿se pierde totalmente o...? Sí, se comienza como reabsorber ese surfactante, como a reabsorberse la sustancia y tenemos pérdida de surfactante. Profe, yo leía en el libro que, por ejemplo, los niños recién nacidos tienen, como dicen, son más propensos a subir edema pulmonar porque ellos no tienen surfactante. ¿Cómo es ese mecanismo? O sea, el surfactante es como también una barrera entre el intersticio pulmonar y las capilares.
déjame que llegue a mecánica y les explico bien lo del surfactante, ¿listo? Porque ahí vamos a ver la estructura del alvéolo y entonces en esa parte podemos trabajar muy bien lo que es el surfactante pulmonar. Pero el surfactante pulmonar sí es indispensable. El niño recién nacido a término, digo yo, 38, 40 semanas a término, él sí tiene surfactante. Lo que sucede es que nosotros las mujeres nos hemos vuelto un poquito flojas para tener partos vaginales y para no sentir los dolores del parto. El hecho de que hayan las contracciones estimula al bebé para que esas glándulas comiencen a sacar a la luz del alvéolo el surfactante. Y que en el momento de nacer, dicen que en el momento de nacer y de pasar por el canal, es como si exprimieran a ese pobre muchachito, porque imagínense el muchachito pasando por el canal y se pintando. Entonces, ¿qué hace? Como que comprime. Y al comprimir, ayuda a sacar parte del líquido que está dentro del pulmón en la época de formación. Porque en la época de formación, el pulmón sí está lleno de agua, ¿sí? Pero en el momento de nacer, es necesario. Pero entonces se comienza a secretar y comienza a estimularse la producción de surfactante. Yo no sé si ustedes han oído que se les hace maduración fetal a las mamitas, maduración pulmonar a las mamitas cuando los niños vienen prematuros, ¿sí? Les colocan corticoide, porque el corticoide estimula la producción de surfactante, ¿sí? Y el niño, cuando va naciendo y es de parto normal, con dolores de parto, ¿qué pasa? Él comienza a generar corticoide y el corticoide estimula la producción de surfactante. A los bebés recién nacidos toca succionarlos. Pero ese es un tema que vamos a ver más adelante que es muy, muy bonito, ¿sí? Entonces, con mucha agua también se va a producir alteración y algo importante, también va a haber pérdida del surfactante pulmonar. ¿Por qué? Porque precisamente si hay mucha agua, el agua va a llegar ¿a dónde? Al alvéolo. Y al llegar el agua al alvéolo, ¿qué es lo que hace esa agua? Barre el surfactante y puede llevar a los pacientes también a telectasis. Por ejemplo, los pacientes de edema de pulmón, sí, el alvéolo está lleno de agua, sí, pero como esa agua comienza a salir, ¿qué hacemos nosotros? Succionamos para sacar el exceso de líquido, aunque lo tengamos con presión positiva. ¿La presión positiva qué es? Algo que me trata de mantener alvéolos abiertos. Algo importante que deben de saber es que el surfactante nosotros lo producimos, ¿sí? Por ácidos grasos libres. Nosotros mismos estamos regenerando constantemente nuestros surfactantes. Los niños, los bebés, al momento de nacer, no tienen nada por donde producir ni regenerar, entonces ellos producen su primer surfactante, ¿sí? Si son muy prematuros, no tienen surfactante. Entonces toca ponerles el surfactante externamente, ¿sí? Es por maceración de pulmón de cerdo y pulmón de vaca, ¿sí? De bovino. ¿Es mejor? Pues el de cerdo es más compatible con nosotros, con la fisiología de nosotros, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta cuando estudian unos corazones, ¿con qué corazón le piden uno para estudiar? El de cerdo, ¿sí? Entonces eso es importante. Problemas fisiológicos que van a afectar la fisiología. ¿Qué es lo que afecta? El funcionamiento como tal, ¿sí? Y nuestras vías aéreas y nuestro pulmón requieren de ciertas características para que permitan la entrada de un volumen de aire, que llegue al alvéolo, que genere el intercambio gaseoso, que la sangre sea capaz de transportar ese oxígeno a donde se requiere y que en los tejidos y en la célula salga el CO2 que estamos produciendo después de nuestras actividades y llegue nuevamente al pulmón, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos pues ciertas condiciones para que se presenten, tengamos buenas condiciones clínicas y buenas condiciones nosotros en general. Entonces, cuando hay déficit de agua, dijimos que había una destrucción por falta de agua, no tenemos escalador ciliar, ese es algo que vemos. Pero ese escalador ciliar, ¿sí? Cuando hay déficit de agua, se comienza a destruir y se comienza a lesionar, ¿sí? Y cuando se comienza a lesionar, ¿qué nos puede generar? Nos puede generar un incremento de la secreción bronquial, que se llama esputo, ¿sí?
ustedes van a encontrar que nosotros decimos una muestra de esputo en la secreción bronquial, ¿sí? Debe tener ciertas características para determinar la TBC. Son 3 pruebas que yo creo que ustedes ya lo vieron. Tomamos cultivos, ¿sí? Tomamos cultivos de la secreción bronquial. Podemos tomarlo directamente por lavado bronquialveolar o por el esputo del paciente, y en este momento podemos tomar muestras con el field array, que son con hisopados, con escobillones, que tomamos la muestra, ¿sí? Entonces, si yo no tengo agua, pues obviamente el moco, ¿qué va haciendo? Se va volviendo más pegachento, más espeso, ¿no es cierto? Y al volverse más espeso, entonces ¿qué comienza a hacer? Me comienza a generar como tapones. Si no hay agua, ¿qué va a pasar con la capacidad que tiene el pulmón para distenderse? Se disminuye, y va a disminuir lo que nosotros denominamos la distensibilidad, ¿sí? ¿La distensibilidad qué es? Es el cambio de volumen por el Cambio de presión. volumen dado por cambios de presión, ¿sí? Y ahorita van a ver cómo entra el aire al pulmón, cómo son esos cambios de presión en la vía aérea, ¿sí? Entonces hay disminución. Si hay disminución de la distensibilidad, si las vías aéreas están resecas, ¿qué sucede cuando ingresa el aire por esas vías aéreas? ¿Qué están generando ellas? Resistencia, ¿sí? Incrementan la resistencia al paso del flujo, ¿sí? Como no tenemos distensibilidad, ¿qué pasa con el surfactante? Se seca, se disminuye, y si se disminuye, recuerden que el alvéolo tiene que mantenerse abierto, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese volumen que queda en el alvéolo después de una expiración forzada? Capacidad residual de suelo. Capacidad residual o volumen residual. La suma de volúmenes residuales es lo que nosotros denominamos la capacidad funcional residual, ¿sí? Entonces, si no tenemos surfactante, ¿qué pasa? Se colapsa el alvéolo. Y al colapsarse el alvéolo, ¿qué pasa con la capacidad funcional residual? Disminuye o la podemos llegar a perder en las zonas donde hay atelectasias. ¿Entendieron el mensaje? Esto es importante que lo comprendan, ¿sí? Bueno. Incremento del shock. Vamos a ver qué es un shock. ¿Y ahora? Es un cortocircuito. Es un cortocircuito, es una mezcla, ¿sí? Es una mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Todos nosotros tenemos un chorro, ¿sí? Tenemos un chorro. Y ese chorro es más o menos de un 5%, ¿sí? Supuestamente hay 5% de la sangre, ¿sí? Tenemos nuestros pulmones, nuestras vías aéreas, aquí tenemos nuestro corazón, listo. ¿Sí? Aquí sale para acá y aquí tiene que llegar una cantidad de sangre. Circulación mayor, circulación menor, circulación pulmonar, circulación sistémica. ¿Sí? Ustedes lo conocen. Entonces, normalmente nosotros tenemos un gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que estamos bombeando nosotros en el minuto. El corazón tiene que bombear una cantidad de sangre. La cantidad de sangre la vamos a denominar volemia, es la volemia que tenemos nosotros, ¿sí? Todos tenemos una volemia, ¿sí? Y dependiendo de esa volemia, ¿sí? Pues va a ser también el gasto. ¿De qué va a depender? Esa volemia pues va a depender de la estructura física que tenga cada persona, de la altura, porque una persona alta tiene que tener un poquito más de sangre que la que está bajita, ¿sí? Entonces va a depender de eso. Pero de toda esa volemia, el 5% de ella no se oxigena. ¿Por qué? Porque tiene que pasar directo, entonces aquí me llega del ventrículo derecho, ¿sí? Me llega la sangre que llega a la aurícula derecha, viene de cava superior, cava inferior, me llega al corazón derecho,
y tiene que pasar por los pulmones. Cuando llega aquí se divide en dos, una que va a corazón derecho, otra que va a corazón izquierdo, ¿sí? Pero de toda esa sangre que va a pasar al pulmón a oxigenarse, hay un 5% que no pasa. ¿Qué sucede con esa sangre? Ustedes deben de saber, muchachos. Ese 5% que no pasa, ¿qué es? Les digo el nombre, es un chon anatómico. Sí, es un chon anatómico. Ese 5% de sangre que no pasa por el pulmón va a configurar las venas de Tebecio, las bronquiales y las pleurales, ¿sí? Esa sangre no va a pasar, ¿sí? Sino que esa sangre que está en la pleura, que está en los bronquios, ¿sí? Las de Tebecio, que es una circulación especial también de las estructuras, ¿qué es lo que hacen? Llegan directamente al corazón izquierdo, ¿sí? A la aurícula izquierda, antes de que salga la sangre por la arteria aorta, ¿sí? Antes de que pase, llegan aquí a la aurícula izquierda. Esa sangre llega pobre en oxígeno, y al llegar pobre en oxígeno, ¿qué es lo que está haciendo? Mezcla sangre oxigenada con sangre no oxigenada. Ese es el chon anatómico, que es un 5% de todo el gasto. Pero hay un chon que es el chon pulmonar. ¿Y el chon pulmonar cuál es? Si tenemos una telectasia, recuerden que los alvéolos, ¿qué tienen? En su interior tienen que tener un volumen de aire y va a pasar sangre, ¿sí? Por deltas de presión, el oxígeno que llega a los alvéolos pasa y el CO2 que viene en las arterias sale, ¿no es cierto? Pero si ustedes tienen alvéolos colapsados por la telectasia, porque no tenemos surfactante, ¿qué aire me va a llegar acá? ¿Y la sangre que pasa se oxigena? No se oxigena. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Sangre que está pasando sin oxigenarse, y entonces vamos a formar lo que nosotros denominamos el shock fisiológico, ¿sí? Y entonces, si el paciente tiene telectasia, si tiene colapsos, ¿qué va a pasar con ese pulmón? No está oxigenando, no me está proporcionando. Puede que yo tenga muy buenos capilares, ¿sí? Y muy buena sangre, pero si no hay mi materia prima, pues no va a pasar, ¿sí? Que es el oxígeno. Sí, el alveolo, o sea, hay un intercambio entre el dióxido de carbono y el alveolo te proporciona oxígeno a cierta forma. Cuando tú respiras, ¿qué estás respirando? Aire, pero el aire que tiene oxígeno, ¿sí? Esa es nuestra materia prima para todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mis alvéolos colapsados, pues el aire no me está entrando aquí. Ustedes van a comprender muy bien esto cuando veamos el tema. El volumen de aire, tiene que entrar un volumen de aire ahí, pero ese aire viene rico en ¿qué? En oxígeno, en un oxígeno al 21%, que es lo que estamos respirando nosotros, ¿sí? Pero la sangre que viene por acá viene con oxígeno muy bajito. Entonces, como aquí llega y encuentra buena cantidad de oxígeno, ¿qué sucede? Deltas de presión, fricción, leyes de física. El oxígeno sale del alveolo el oxígeno pasa, ¿sí? Porque esta sangre que viene aquí es muy pobre en oxígeno. ¿Qué pasa con una membrana semipermeable? Las membranas semipermeables, ¿qué tratan de hacer? Igualar las presiones. Y entonces sí, pasa la sangre, y yo tengo buena cantidad de oxígeno, igualo presiones y le proveo una cantidad de oxígeno. Pero si yo tengo alvéolos colapsados, ¿qué está sucediendo? La sangre está pasando, sigue pasando. ¿Se oxigena? No se oxigena. Y eso es lo que constituye un chon fisiológico, ¿sí? La suma del chon fisiológico y del chon anatómico les forma el chon total, que van a aprender a sacar un chon total, ¿sí? Normalmente, ustedes jóvenes deben de tener un chon de ¿cuánto? Del 5 al 10% aproximadamente, ¿sí? Solo el anatómico. A medida que vamos envejeciendo,
pues obviamente nuestros pulmones también van sufriendo. Y si fumamos, pues también sufren más. Si el paciente es asmático, también puede sufrir más, ¿sí? Si el paciente tiene un EPOC, pues cambia y vamos a encontrar shock mucho más alto, ¿sí? Profe, El paciente con neumonías también cambia su shock. para considerar una terapia respiratoria, el shock más o menos en cuánto debo considerar. O sea, yo, por ejemplo, si yo voy a determinar una terapia respiratoria y digo, tiene un shock de tanto, aquí es donde entro a actuar. No, ves, te digo, para la terapia respiratoria, tú no miras el shock, porque para sacar el shock necesitas tomar sangre arterial y sangre venosa central. A no ser que tengas tu paciente en cuidado crítico. Y en cuidado crítico todos los días les toman gases arteriovenosos a los pacientes y sacamos los cálculos, ¿sí? Pero te llegó el paciente a tu consultorio, tienen que tener prioridades para mandar esas terapias respiratorias, ¿sí? O para mandar algo. ¿Qué es lo primero que tienen que saber ustedes para mandar algo? Primero que todo, evalúen al paciente. Miren mecánica de la ventilación y algo muy importante, oigan, escuchen, porque puede tener sibilancias, ¿sí? Las sibilancias, ¿qué significan? Cierre de la vía aérea. Puede tener roncus o estertores, ronroneos. ¿Eso qué les indica? Mocos, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es evaluarlo para determinar. O pueden no escuchar nada, y cuando no escuchan nada, ¿qué está? Colapsado el pulmón también. Hay colapso del pulmón y eso nosotros lo denominamos una hipoventilación, porque no está entrando aire. Entonces, si ustedes escuchan eso, quieren cerciorarse verdaderamente si hay un colapso o hay alguna cosa. ¿Qué mandan? Radiografía. Una placa de tórax, porque ustedes tienen que saber qué es eso. Y ya con eso también miran. Tienen que mirar algo muy importante, la consistencia de los mocos. Son espesos, son claros y algo que no se les vaya a olvidar, el color del moco. Entonces le llega el paciente, el doctor, me siento ahogada y ustedes la están viendo con mucho trabajo, con aleteo, con tirajes, le colocaron oxígeno y sigue con tirajes, escuchan y sienten muchos estertores en todo el pulmón como piedritas y expectora el paciente y les expectoró rosado, sanguinolento, espumoso. Eso ya es un edema, ¿sí? Y la cosa es más grave. Si el paciente tiene un edema de pulmón, ¿le van a mandar una terapia respiratoria? No. Porque en el edema de pulmón es agua. ¿Y ustedes qué hacen en una terapia? Le meten más agua. Sí, no pueden hacer eso. Entonces tenemos que tener prioridades para enviar las cosas, ¿sí? No le manden terapia a todo el mundo. Profe, no entendimos bien el shock fisiológico. El shock fisiológico. Una pregunta ahí. En el caso de pulmonar, ¿Cuáles son los vasos del shunt anatómico? ¿Los han puesto? No, es Profe, ¿podría repetirme los vasos que son del shunt anatómico, por favor? ¿Los valores? No, ¿cuáles son las venas, Ah. las arterias? Son las bronquiales, las pleurales y las de Tevesio. Tevesio con B larga y S. Bronquiales, pleurales y Tevesio. Shock anatómico. ¿No entendiste el shock fisiológico? Bueno, les digo cuando llegue que no les diga. Pongamos que este es nuestro capilar, ¿cierto? Entre el alveolo y el capilar debe de existir una relación, ¿sí? Y nosotros la denominamos relación ventilación-perfusión. Debe existir buena ventilación y buena perfusión, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de tener alveolos que estén bien ventilados con capilares bien perfundidos. Cuando entra el aire aquí a mi alveolo, vamos a llegar con un alveolo que tiene una presión alveolar del oxígeno, ¿sí? Porque vamos a trabajar esta presión, ¿sí? Esa presión va a depender de la altura, de la concentración, pues muchos factores. No los voy a explicar más sobre incluso. Le llega un aire,
Pero la sangre que pasa por el pulmón, que viene del organismo por cava superior y cava inferior, viene ¿qué? ¿Rica o pobre de oxígeno? Pobre de oxígeno. Entonces yo aquí tengo una presión venosa de oxígeno. ¿Sí? Esta presión venosa de oxígeno, la cantidad de oxígeno que hay aquí es poquito. Y al llegar esta sangre que viene poquito oxígeno y hace contacto con un alveolo que tiene muy buena cantidad de oxígeno, ¿qué pasa? La sangre pasa por deltas de presión. Y debe de existir algo muy importante, que la membrana sea permeable, una membrana semipermeable, pues que permite el paso del oxígeno. ¿Qué pasa con el shock fisiológico? El shock fisiológico, por problemas estructurales, por muchas situaciones, son alvéolos que no son funcionales. Son alvéolos que pueden estar colapsados, ¿sí? O son alvéolos que están llenos de agua, por ejemplo en los edemas. Si el alvéolo está lleno de agua, ¿puede pasar aire? No pasa aire. Entonces, son alvéolos que no son funcionales. Pero la sangre sigue pasando. Al pasar esa sangre, ¿qué va a encontrar en el alvéolo? No va a encontrar oxígeno porque si está colapsado no puede. Entonces, ¿qué pasa? La sangre sigue pasando y no se oxigena. Y esto es lo que nosotros denominamos el shock fisiológico. ¿Sí? Eso es un shock fisiológico. No solamente por colapso, sino también por edema, las neumonías también pueden incrementar el shock fisiológico, el juez sobre el gluten. El SDA también puede incrementar el shock, son chones muy altos, como vamos a ver. ¿Sí? Una pregunta, puede que el alvéolo esté bien, pero digamos, el espacio entre el alvéolo y el capilar, o sea, el intersticio puede estar, digamos, muy amplio y tampoco ese cambio gaseoso de ahí. Puede ser. Y eso se ve muchísimo en edemas de pulmón. Sí, cuando se aumenta el espacio entre el alvéolo y el intersticio. Pacientes que tienen mucho líquido, por ejemplo, hay pacientes que ustedes van a encontrar que les han colocado bastante líquidos y que tenemos un balance positivo de 14 litros. ¿A dónde se nos va todo ese líquido? A todo el organismo, y ustedes los ven edematizados. Así como están edematizados manos, pies, ¿sí? Así también se edematiza el espacio entre el capilar y el alvéolo. Y eso no permite que exista un contacto, no tenemos buena membrana para el intercambio gaseoso. ¿En qué otra situación, por ejemplo? Que no quiero confundirlos, en pacientes con fibrosis pulmonar. En los pacientes con fibrosis pulmonar, ¿qué tienen? Engrosamiento de la membrana, ¿sí? Y si hay engrosamiento en la membrana, pues tampoco puede pasar, ¿sí? Pero como aquí estoy hablando más que todo es del déficit de agua, que lo que genera es pérdida del surfactante, entonces por eso es que hablo de colapsos alveolares. ¿Sí? ¿Listo? ¿Entendieron qué es el shock? ¿Quién va a preguntar? ¿Ah? Causa un shock. Un shock fisiológico. Sí, causa un shock. No. El shock puede ser, el incremento del shock puede ser generado de tipo cardiogénico o directamente por el pulmón. Cardiogénico, cuando hay alteración en el bombeo, cambian las presiones y permite que el líquido pase del capilar al pulmón, ¿sí? Y el pulmón no es capaz de mantenerse distendido. Ese es un edema de tipo cardiogénico. Y hay un edema que es propio del pulmón, ¿sí? Que puede ser generado por problemas pulmonares, por ejemplo, como intoxicación con gases, ¿sí? Que no se pierde el surfactante y entonces pasa el líquido del espacio intersticial al alvéolo. Señor. ¿Cuál sería la clínica de los pacientes que tienen shock elevado? ¿Que tienen un shock elevado? La clínica, las manifestaciones clínicas pueden ser dificultad respiratoria, trabajo respiratoria, tos, adinamia, hipoxemia, hipoxia, ¿sí? Y entonces todo eso puede generar hasta pérdida de la conciencia, estupor, ¿sí? Si hay cianosis, sí, porque si no tengo oxígeno, entonces yo consumo cosas muy largas, se van tomando más oxígeno, puede generar cianosis periférica, cianosis central, ¿sí?
El chorro es una cosa seria. O sea que todos esos síntomas son concomitantes a, por ejemplo, un edema pulmonar. O sea, si yo tengo Sí. edema, Puede presentar, generalmente, pero pues, como usted le llega al paciente antes de que llegue a todo eso, porque ya cuando está, como yo les digo, ya lo tengo entubado, lo tengo con diuréticos, les dan diuréticos, trabajando con presiones para ayudar a sacar ese líquido del alvéolo, ¿sí? Entonces, cuando hay un exceso de agua, entonces imagínense, mis bronquios y mis bronquiolos están llenos de agua. El paso del aire, ¿qué va a generar cuando va pasando el aire? Resistencia. ¿Cómo se manifiesta? Para que ustedes vean cómo se puede manifestar ese incremento de la resistencia. Con la respiratoria, aumento. Con trabajo respiratorio, ¿sí? Con incremento el uso de músculos accesorios para tomar el aire. Si a mí me entra el aire bien, ¿sí? Pero si ustedes tienen resistencias en las vías aéreas, los de asma también generan resistencia, sobre todo en la salida. Entonces, ¿qué pasa? Hacen eso y comienzan a hacer todos los tirajes, ¿sí? Que podemos hacer, los de cuello, los intercostales, bueno, y hacemos toda una serie de patrañas para poder respirar bien. Creo que el aumento de agua es específicamente en el alvéolo. No necesariamente, el incremento de agua puede ser en todo el organismo, sino que el alvéolo se va a ver afectada por el exceso de agua, ¿sí? Y si yo tengo agua en el alvéolo y agua en las vías aéreas, voy a incrementar resistencia al paso del flujo, voy a incrementar trabajo. Tenemos una bomba de agua y soplémosla. ¿Qué tenemos que hacer? Mucho trabajo. Igualmente nos sucede a nosotros. Si tenemos un edema de pulmón, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar el trabajo. ¿Cómo incrementamos el trabajo? Aumentando frecuencia, tratando de aumentar volúmenes. Pero el pobre diafragma, cuando hay agua, no es capaz. Entonces, ¿quién entra? Los músculos accesorios. Hacemos aleteo, todo ese proceso. Los bebés recién nacidos, cuando no tienen buen surfactante, como el alvéolo está lleno de agua, entonces incrementan el trabajo respiratorio. El exceso de agua, entonces ustedes van a encontrar esos pacientes con exceso de agua y que tengan un problema, que no, por ejemplo, los renales crónicos. Un renal crónico tiene exceso de agua porque él no es capaz de eliminar la cantidad de agua y ellos les tienen balances y vemos bicarbonatos y vemos todo porque ellos no son capaces de mantener un balance adecuado de agua. Entonces, si tienen mucha agua, pues el incremento de ese balance como tal puede generar alteraciones a nivel pulmonar. Entonces, ustedes que van a observar que llega el médico a la unidad y tenemos tablas de balance de líquidos. ¿Qué son esos balances de líquidos? Comprueban lo que entra y comprueban lo que sale. Y restan, y lo que queda es el balance positivo, ¿sí? Si tenemos balances muy negativos, decimos, pues está deshidratado este paciente, póngale líquidos. Y si está mucho, dicen, bueno, miremos a ver, pero hay veces que necesitan colocar muchos líquidos para mejorar la volemia. Sí, eso es un tire y un encoge que lo van a ver muy bien también en cardiología cuando él les explique todo esto de la volemia. ¿Sí? Creo que no tenemos dudas hasta esta parte, ¿no? Ahora vámonos a analizar las manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que ustedes van a ver, ¿sí? Después de que tengan todos estos procesos? Una, si el moco está muy seco, ¿lo podemos sacar? Recuerden, el escalador ciliar no funciona, y si no funciona, ¿qué va haciendo? Va generando como un pegote ahí, ¿sí? Y va taponando. Se pueden generar obstrucciones por moco, ¿sí? Y al generarse obstrucciones por moco, pues obviamente generan también atelectasis, generan todo el proceso, y ustedes auscultan y los van a escuchar que no se oye, ¿sí? Y eso es lo que nosotros denominamos las atelectasis. Cuando vean las atelectasis, ¿sí? Tienen que saber cuál es la razón por la cual ese paciente está generando atelectasis. Por lo general, las atelectasis, como no hay agua, se comienza a reabsorber el agua del surfactante, comprime o un taponamiento de moco, ¿sí? Genera las atelectasis. Todo paciente que tenga atelectasis, ¿sí? ¿Qué va a tener?
incremento del trabajo respiratorio. Porque nosotros estamos hechos para que los dos alvéolos sean funcionales, ¿sí o no? Que entre buena cantidad de aire y que podamos generar el intercambio gaseoso. Y si no tenemos, pues, muchachos, tenemos que comenzar a trabajar. Y ahí comienza a aparecer un término que es lo que nosotros denominamos disnea. La disnea, ¿qué es? Lo que ustedes están viendo, lo que miran cómo está trabajando su paciente. Entonces dicen, si este paciente está con la disnea, le pregunta a uno, ¿usted cuánto puede caminar? Dice, no, vengo del carro de la puerta acá, una disnea de bajo esfuerzo. O sea que el simple hecho de entrar a urgencias y entrar, ya llegó fatigado, ¿sí? O la disnea que puedan tener ustedes. Nos vamos al Nevado del Tolima y llegamos a cumbre. Eso genera disnea, ¿no es cierto? Claro, hay otra cosa diferente. Pero esa sería una disnea de grandes esfuerzos, ¿sí? Que es lo más natural por los cambios de presiones y de todo, ¿sí? Entonces, deben de tener en cuenta eso, el trabajo respiratorio, el momento de choque. El exceso de agua, si mucha agua, también puede generar atelectasis. ¿Por qué? Porque mucha agua, ¿qué pasa? Inunda el alvéolo, retiene el edema, y al inundar el alvéolo, ¿qué hace el surfactante? Lo barremos. Y si barremos el surfactante, recuerden que él que es lo que ayuda a mantener alvéolos abiertos. Y entonces, al no tener surfactante, pues voy a tener atelectasis. Si hay mucha agua, recuerden que los gérmenes les fascinan el agua, ¿no es cierto? Entonces, si hay mucho líquido, el paciente va a correr el riesgo de hacer infecciones respiratorias, en este caso vamos a hacer neumonía. O una manifestación que la van a ver ustedes, que el paciente pulse con fiebre, ¿sí? Puede pulsar también con tos. ¿Dudas? Yo les mando esta presentación. Gracias. Profe, ¿por qué fiebre? De la atelectasia. La atelectasia por edema o por... La atelectasia se puede producir por edema o por falta de agua. Si hay mucha agua, es como decir que yo tengo mi piso encerado, lo tengo brillante. Pero yo le he hecho mucha agua, ¿qué va a pasar con la cera? La daño. Es lo mismo. Y si no tengo agua, y si no lo arreglo, y si no lo trapeo, y no cuido esa cera, ¿qué va a pasar? Se daña. Señor. Profe, no entiendo. O sea, la fiebre se puede presentar en consecuencia de infecciones por el agua o aparte. Lo que pasa es que el exceso de agua hace que crezcan gérmenes patógenos. El agua es disponible para que haya gérmenes patógenos ahí. Entonces, si tenemos mucha agua y mucho moco, puede haber una infección. Por exceso de agua, por exceso de agua también puede haber. Y esa fiebre también no podía ser explicada, por ejemplo, por procesos inflamatorios a nivel sistémico, como respuesta a... Pues sí puede ser una respuesta sistémica, pero yo aquí estoy diciéndole nomás pulmón, ¿sí? Pero ustedes tienen que analizar y tienen que mirar y tienen que asociar. ¿Será pulmón, no será pulmón, será sistémico, no será sistémico? Si se callan allá atrás les agradecería, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. Asocien todo, no pueden dejar una cosita suelta, no la dejen. Asocien pulmón, asocien riñón, asocien corazón, asocien íntegro todo para que se pueda generar una buena respuesta. ¿Dudas? No, profe. Hemos terminado la unificación. Vámonos para la tos. ¿Qué es la tos? Se refleja que lo que va a hacer es promover la expulsión de aire pues, a través de las vías respiratorias. Eso es la tos, pero en realidad cuando un paciente les llega y les dice, uy doctor, tengo una tos que no me deja dormir. ¿Qué es la tos? Es una exhalación brusca. Es un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para muchas cosas. ¿Sí? Venga, les cuento la historia de una paciente que tengo en este instante. Es una señora de edad ya como de 70 años, no, 75 años, y estaba comiendo pollo y se atragantó. ¿Sí? Obviamente llegó tosiendo y fueron a hacerle una endoscopia para sacar el huesito de pollo
pero la señora no le pusieron anestesia general, la señora no se dejó hacer la endoscopia, perdió todo, y dijeron que tenía que tener valoración por anestesia. Cuando hicieron la valoración por anestesia, oh sorpresa, tenía una bradicardia, frecuencia cardíaca bajaba hasta 36. Entonces, el anestesiólogo dijo, yo no voy a entrar hasta que no le hagan, pues miren a ver qué es lo que tiene. La señora efectivamente tenía un bloqueo total, y al tener el bloqueo total, pues obviamente la frecuencia cardíaca es muy baja. Tenía que colocarle un marcapaso, tenía formulados y ordenados marcapasos, pero la entidad le venía postergando todo el proceso. Para sacar el huesito de concho que lo tenía aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvieron que hacerle primero? Cateterismo, hacer el implante del marcapaso para luego sí hacerle la endoscopia. ¿Sí? Ayer le colocamos al marcapaso y hoy creo que lo pasaban a hacerle la endoscopia para sacarle el huesito a la señora. ¿Sí? Entonces son toda una serie. ¿Y con qué llegó? ¿Qué manifestación tenía ella? Tos. Ese era el mecanismo de defensa de ella. Me comí, estaba comiendo pollo y me lo pasé, ¿sí? Y comenzó y llegó con tos y tos y tos. El problema era que la tos estaba generando, obviamente, secreciones sanguinolentas. Yo creo que ya se implantó y lastimó la mucosa. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa. ¿A qué? A muchas cosas. A muchas cosas. Los cánceres, ¿sí? A nivel, por ejemplo, un cáncer a nivel de diafragma, ¿sí? O a nivel de estómago, puede generar, es como una respuesta a tos, ¿sí? Yo no sé, pero ¿por qué esta tos? El cáncer de pulmón genera tos, ¿sí? Entonces, es una respuesta a algo que tenemos en el organismo, ¿sí? Entonces, la tos es un mecanismo de defensa. Mire todo lo que escuchamos nosotros cuando tosemos. Y en esta época que estamos ahorita, que hay dengue, que hay H1N1, entonces si tenemos gripa, tenemos que usar tapabocas para que la gente que esté a nuestro alrededor pues no se contamine. Por eso, muchachos, cuídense cuando vayan a las clínicas, pónganse sus tapabocas, protéjanse ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué es la tos? Es un reflejo, ¿sí? Es algo reflejo. ¿Que lo podemos hacer voluntariamente? Sí, claro. Yo puedo toser, pero hay momentos en los cuales comienza uno a toser y no puede parar y le da vergüenza porque puede estar en un sitio que uno dice, yo no puedo toser acá, ¿sí? Entonces, es un reflejo, ¿sí? ¿Qué es lo que genera la tos? Hacemos una inspiración profunda y provoca una salida rápida de aire con velocidad. Y esa salida de aire rápido, ¿qué es lo que va a hacer? Limpiar la vida. Limpiar, remover, sacar algo que tenemos dentro de la vía aérea, ¿sí? O va a ser, por ejemplo, como un mecanismo de defensa para llamar la atención de algo, ¿sí? Entonces dice que la velocidad de la presión, ¿qué es lo que va a arrastrar? Ese exceso de moco. Cuando se tienen procesos gripales, cuando se tienen neumonías, cuando se tiene bronquitis, ¿qué es lo que se incrementa? El moco. Pero ese moco, ¿qué características tiene? Que puede ser muy espeso, ¿sí? Los pacientes bronquíticos crónicos, ellos tienen hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial, ¿qué es? Normalmente nosotros producimos cierta cantidad de moco, pero el paciente bronquítico crónico produce más moco. ¿Y cómo va a sacar ese exceso de moco? Con tos. Con tos, ¿sí? Fumador. Eso es lo que le pasa a los fumadores, ¿sí? Que comienzan con una simple tos, una bronquitis, como no tienen mecanismo de limpieza, entonces tiene que existir algo, toser. Entonces, en la tos, ¿qué es lo que vamos a arrastrar? Moco o cualquier cuerpo extraño. Ingresen ustedes a un sitio donde hay alta polución, hay polvo, o comienza a penetrar como partículas pequeñas a su vía aérea. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo responden? Con tos, ¿sí? Entonces, la tos va a sacar de esos cuerpos extraños el exceso de moco, ¿sí? Que se va a depositar en los bronquios en la tráquea. ¿Cuál es la finalidad de esa tos?
limpiar, ¿sí? Limpiar. Hay sitios exclusivos donde se pueden estimular la tos. Dígame uno que ustedes lo sienten con frecuencia. ¿Dónde se genera la tos? Ahí ustedes sienten, ay, que sienten un picazón En la garganta. En la garganta. en este sitio, ¿sí? Aquí, en la horquilla. Ahí siente uno esa sensación de tos. Pero esa sensación de tos debe generarse por algo. Puede ser por una vía aérea irritada, por un cuerpo extraño, ¿sí? Por exceso de moco. Igualmente, en las vías aéreas inferiores hay sitios específicos donde se genera la tos, ¿sí? Donde hay bifurcación, ¿sí? Donde hay bifurcación se puede generar, tenemos centros que estimulan la tos a ese nivel. Finalidad de la tos, pulmones limpios. Esa es la finalidad. Entonces, ¿qué es la tos en sí? Una expiración violenta. Eso es la tos, que va con diferentes características de sonido. Ustedes oyen toser a una persona y dicen, uy, como tiene de boca. ¿Sí o no? Uy, no, esa tos está muy seca. Uy, ese es un coqueluche. ¿Sí? Nomás por el sonido que sienten ustedes de la tos, ustedes ya saben que puede tener ese paciente, ¿sí? Entonces, la tos es una expiración violenta, mecanismo normal de protección para mantener libre de secreciones y de cuerpos extraños la vida. Esa es la tos. Pero la tos es un síntoma de algo que está pasando, por ejemplo, en los pacientes coronarios que les dan, creo que es el amlodipino, para bajar la presión arterial. Hay pacientes que el amlodipino les genera mucha tos. Y tosen, y tosen, y tosen, y van donde el médico, y tosen, y tosen, y tosen. Entonces, por eso, ¿qué deben de hacer? Los IVI, el enalapril. El enalapril. Sí, es el enalapril. ¿Ustedes qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues pregúntenle a su paciente qué medicamento Los toman. ¿sí? Y Porque cambiarlos. puede ser eso lo que les esté generando. Pero el amlodipino también les genera un poquito de qué, a veces sí. Bueno, entonces miran, y es lo que más van a ver ustedes. ¿Por qué les llevan a los chiquitos a los servicios de urgencia? Por tos, por motos, ¿sí? Pero deben de tener ustedes como muy bien un buen contexto de qué situaciones van a tener ustedes los pacientes con tos y qué van a hacer con esos pacientes con tos, ¿sí? Entonces, la principal causa de atención y de ingreso a un servicio es la tos, ¿sí? Por eso deben de conocer las características propias de la tos, manifestaciones de la tos y qué van a hacer con la tos. Pero no manden terapia respiratoria todas las toses. ¿Por qué? Porque puede ser un edema de pulmón, y si su paciente tiene un edema de pulmón, un paciente cardíaco, ¿sí? Me le mandan 5 nebulizaciones con salbutamol. ¿El salbutamol qué produce? Broncolatación. ¿Pero qué más genera? Taquicardia. Y el paciente es coronario y le mandan 5 nebulizaciones con salbutamol. ¿Sí? Tienen que tener prioridades para el manejo de todo, ¿sí? Entonces, tienen que saber. Bueno, otro problema, ¿sí?, que puede generar tos son los tumores a nivel de las vías de conducción, ¿sí?, que comienzan con una manifestación. La gente le tiene miedo a la tos, pero la tos tiene diferentes orígenes y se manifiesta de diferentes maneras. La persona que tose y tose cree que tiene un cáncer. Sí, es una respuesta al cáncer, pero puede ser generado por otra cosa. Entonces tiene que primero hacer una evaluación de qué es lo que tiene su paciente, ¿sí? Nunca tomen las cosas a la ligera, pero si les llega, por ejemplo, el paciente que le llega con el pecho chico, ya saben ahí que eso es de pulmón, ¿sí? Y que tos seca y que no puede respirar, le colocan oxígeno y ya van actuando sin tener en ese momento ni siquiera una radiografía, pero ustedes ya saben que es algo, ¿sí? Ausculten y comienzan con su oxígeno y todo,
comienzan a pasar evaluación, placa de tórax, placa de no sé qué. Si ven que es un proceso asmático, que, digamos dicho, sin antes de placa que van, colóquenle un broncodilatador, llámese inhalado o llámese nebulizado, pero colóquenle un broncodilatador. Eso es actuar negligente, rápido, ¿sí? Tomar decisiones, que es lo que ustedes saben tomar en ese momento, ¿sí? Entonces, tiene que existir un estímulo para la tos. Se inicia siempre en un ciclo. Si llega el moco o tenemos un pegotico de moquitos en las bifurcaciones o algo que me impida que pase el flujo de aire, se genera la tos. Cuando estamos llenos de secreciones, ustedes respiran, ¿no es cierto? Yo creo que a todos nos ha sucedido, que uno respira y como hay tanta secreción, la secreción que pasa al paso del aire, Sí. como que vibra, ¿no es cierto? Y ustedes sienten que hace tron, 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 tron. Y ese tron, tron, ¿qué les genera? Tos. O cuando tenemos un tajo en algún sitio que va a generarse la tos. Entonces siempre hay un estímulo que va a viajar al sistema nervioso central. Y a nivel del sistema nervioso central, ¿qué ordena? Que se realice una inspiración profunda y sostenida. Porque uno para toser, ¿qué hace? Eso. Y como que cierra, ¿para qué? Para generar mayor presión, para con eso en el momento de salir, ¿sí? Salga el volumen de aire con fuerza y arrastre los muslos o arrastre el cuerpo extraño, ¿sí? Eso es lo que sucede en la mecánica del pulso. Entonces, viaja el estímulo, estimula, viene la respuesta y en la respuesta viene el trabajo muscular donde se va a generar un esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Del diafragma. Todos los músculos inspiratorios trabajan. Si hay mucha tos, porque van a haber episodios de tos seguidos, tosa, 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 entonces pueden también trabajar los músculos de la respiración, ¿sí? los que me pueden ayudar en una respiración forzada. Entonces tenemos que tener integridad en las ramas aferentes y eferentes, ¿sí? Las ramas aferentes son los nervios, los receptores sensoriales que perciben el cuerpo extraño, que perciben la cantidad de moco o que perciben la obstrucción de la vía aérea. Entonces tenemos el trigemio, el glosofaringeo, el laringio superior y un importante, el nervio vago, ¿sí? La rama aferente incluye el nervio laringio, y miren, el nervio laringio, por eso es que se estimula y uno siente aquí, los recurrentes y los nervios espinales. Por la integración de la tos, porque el tórax viene de acá a acá y tiene que haber integración para que los músculos actúen en esa mecánica del tos, ¿sí? Por eso es que dice que lo como tenemos diferentes niveles para que ayuden, ¿sí? Para que se contraigan, para que impulsen. ¿Cuántas fases tiene la tos? Uno, dos y no se ponen ni a pensar. Miren, hay una inspiratoria, que es una inspiratoria sostenida, que llamo yo. Pero eso sí que es inspiración compresiva, ¿sí o no? Y luego viene la fase expulsiva. Pero la expulsiva, ¿de qué va a depender? De la fuerza muscular, de la fuerza del diafragma, de la fuerza de qué músculo. Cuando tenemos ataques de tos, ¿qué nos duele? De los abdominales. Recuerden, como ya lo vamos a analizar, la expiración es un proceso pasivo, el proceso elástico. Pero cuando hacemos expiraciones forzadas, ¿quién trabaja? Los abdominales. Y cuando tenemos todos esos episodios de tos, ¿qué nos duele? El estómago. Una tos es tan molesta que puede generar muchísimas cosas, ¿sí? Toses secas, toses húmedas, ¿sí? Procesos infecciosos que llevan a tos. No crean, eso es cierto. La tos puede generar ruptura a nivel cerebral de aneurismas por la compresión de una tos. Es que uno al toser, ¿qué es lo que está haciendo? Como que cierra acá, genera, incrementa presiones abdominales, cerebrales y todo, y puede generar la ruptura de un vaso. Y al romperse el vaso, ¿qué puede generar? Unas hemorragias, que puede ser ya directamente dentro del cerebro intracraneanas o hemorragias subdurales, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos. Por eso es que la tos es molesta, es una de las sintomatologías con las que más se queja el paciente. Al paciente a veces ni le molesta tanto la fiebre, ni que esté expectorando, sino la tos como tal, ¿sí?
Entonces, ¿qué es la inspiración? Es una inspiración, el atos, una inspiración forzada con glotis cerrada inicialmente. O sea, cuando uno hace la inspiración, ¿uno qué es lo que hace? Hace la pausa, sostiene. ¿Con qué fin? Con el fin de incrementar presiones a nivel abdominal para que en el momento de salir salga con toda la velocidad, ¿sí? La cual se abre cuando se ha alcanzado cierto grado de presión, ¿sí? Bueno, pregunta, paciente que tiene una lesión medular y tiene la lesión medular a nivel de T1, ¿qué pasa? Sí, yo sé que mi expiración y la tos se debe ver ayudada por los abdominales para la expulsión. Puede que él haga la inspiración, ¿sí? Y que el diafragma esté indemne, pero la fuerza expiratoria, los músculos abdominales no mantienen la presión, y entonces ustedes van a ver pacientes con lesiones medulares que puede que hagan la inspiración, no tan profunda, claro, pero a las 2 horas hacen esto. Y entonces, ¿qué pasa? Ese paciente comienza a acumular moco. Y si comienza a acumular moco, genera neumonía. Y si genera neumonía, infecciones, y entonces, fuera de todo lo que viene de la mano de ese proceso. ¿Sí? Ustedes, muchachos, tienen una ardua tarea con ese paciente. Luego, ¿qué sucede? Alcancé la presión. Y viene toda la fuerza con la que puede lograrse. Se expulsa el aire a gran velocidad, produciendo un ruido. Cuando hay inflamación de las vías aéreas superiores, ¿sí? ¿Cómo es la tos? Ronca, ¿sí? Afónica, ¿sí? Cuando llamamos una tos de perro, una tos de perro no es tan afónica. Hay una que no tiene ruido, y entonces dice, uy, están inflamadas las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, ustedes nomás por el ruido que genere la tos, ¿saben? Si es una tos que lleva un ronroneo, y como tiene de moco, ¿sí? Si es una tos que no genera moco, uy, esa tos está seca. Las toses secas, ustedes se hacen alergias, son de edema de la vía aérea, de inflamación, no de edema de agua, no sino inflamación, o de un proceso alérgico. Esas son las toses típicas secas. Ustedes ya saben, coloquemos un corticoide, purifiquemos moco, bueno, todo eso. Entonces, niños tienen que saber muy bien todas las características de la tos, ¿sí? Lo que les decía, la tos, ¿qué se debe? Inspiración. ¿Quién trabaja en la inspiración? Diafragma y los intercostales, externos o internos. Inspiración externa, ¿sí? ¿Pueden trabajar los accesorios? Sí, los dejo en el video. Esternocleidomastoideo, todos los que me eleven escápula y los que vienen a elevar hombros, ¿sí? Los espinales también me pueden ayudar. Eso es una inspiración. ¿Quién actúa en la expiración? Los abdominales, ¿sí? Para que sea un buen trabajo, ¿sí? Tenemos de tener buenos abdominales. ¿Y los abdominales qué es lo que hacen? Mi diafragma bajó cuando inspiré, pero los abdominales se contraen, y al contraerse los abdominales, ¿qué comprimen? El diafragma para que suba y salga el aire, ¿sí? ¿Dudas de la tos? No creo, ¿no? Ya vimos esto, diseñado para limpiar, sacar, se puede precipitar por terminaciones nerviosas, estímulos, bueno, listo. La tos se regula a nivel del bulbo. Debe de existir un estímulo a nivel del bulbo para que venga la respuesta, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sí? Debemos de tener un centro de oxígeno indemne. ¿Por qué los pacientes neurológicos, ¿sí? Con problemas que han tenido derrames, que han tenido muchas situaciones de esas, no tosen? Quizás porque tenemos comprometido el centro de oxígeno. Para el paciente que ha estado intubado mucho tiempo, la tos les cuesta trabajo después de que uno quita el tubo bronquial, a pesar de que uno los mantiene limpios, ¿no? Obviamente pues depende del sitio de que esté la lesión. Entonces,
está el estímulo en el punto. Pero ¿de dónde viene ese estímulo? Recuerda, de la mucosa, de los sitios de bifurcación, tenemos la tráquea, ¿sí? Tenemos algo importante para esa tos. Cuando hablamos mucho, cuando está reseca la boca, tosemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estimulamos cuerdas vocales y la glotis. Cuando se nos va algo por el camino viejo, ¿qué pasa? La glotis es la que estimula, ¿sí? Se nos fue porque estamos comiendo y nos reímos. Entonces, se le da un poquito la glotis y dejó pasar a la comida. Entonces, ¿qué hace la glotis? Se estimula para generar la tos, para que saquemos ese cuerpo que está. La región entre los aritenoides, ¿sí? La mucosa bronquial. Otro sitio que puede estimular la tos. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno se limpia los oídos, hay un sitio exclusivo que se limpiaron del oído y tocaron y generan tos en el conducto auditivo. Otro sitio que genera mucha tos es la pleura. Si tenemos alteraciones en la pleura, por ejemplo, un CA pleural, el paciente tose demasiado, mucho. Entonces viene la malicia indígena y entonces comienzan a hacer biopsias y comienzan a hacer cosas. ¿Sí? La pleura también es un sitio donde se estimula demasiado la tos. Recuerden que tenemos pleura parietal y pleura visceral. La tos es incómoda y es muy molesta. Y ustedes tienen que solucionar esa tos. Entonces, primero, tipos de tos. Tienen que aprender a clasificar. Hay tos seca y tos húmeda. ¿La tos húmeda qué es? La que remueve secreciones, ¿sí? La que moviliza secreciones. Esa es la tos húmeda y ustedes la conocen. Nomás por oír toser a su paciente ya saben cuándo hay una tos seca y cuándo hay una tos húmeda, ¿sí? Entonces, tienen que verificar ustedes si es tos seca o tos húmeda. La tos húmeda siempre está acompañada de moco y tiene un ruido específico, la tos húmeda, ¿sí? ¿En qué caso se puede presentar la tos húmeda? Inicialmente las neumonías no tienen tos húmeda, inicialmente, ¿sí? Cuando se está comenzando a presentar la patología, no tienen tos húmeda. Pero a medida que sigue avanzando el proceso, las neumonías se convierten en toses húmedas. El paciente tiene tos húmeda. Los infartos pulmonares también les pueden generar tos húmeda por el paso de líquido, ¿sí? El espacio entre el alveolo y el capilar. El edema de pulmón genera toses húmedas, aunque las secreciones son las que le van a dar a usted la característica de decir si es un edema de pulmón o si es una neumonía, ¿sí? Infiltraciones bronquiales, en las bronquitis las toses son húmedas y entre más espeso sea el moco, la tos le va cambiando a ustedes de sonido, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Nos dice que las zonas donde se genera mayor estímulo para la tos son las bifurcaciones. La tos seca. La tos seca es aquella que no moviliza moco, pero hay una tos seca, ¿sí? Que termina en vómito. La tos, por ejemplo, la tos febril, es una tos seca horrible, ¿sí? ¿Qué pasa? El paciente tose y tose y tose y termina sin vómito. Es una tos emetizante. Siendo seca, produce vómito y el vómito es como si fuera una flema mucosa transparente y es bastante. ¿En qué otros casos puede existirse una tos seca? Estamos viviendo ahorita, estamos en época viral. Y ahorita tenemos otro pico que está cambiando el clima, ¿sí? Entonces, se presentan toses secas que en casos tardíos se pueden convertir en toses húmedas. Las virosis son toses secas y los carcinomas, pero los carcinomas a veces terminan en vómito. Qué pena, es que yo leía, cuando estamos leyendo todo acerca de la tosferina, quisiera saber cómo se la tos en quintas. ¿No? Es que en los textos dice que es tos en quintas, pero no, es una tos quintosa. Es quintas. Ya les dije cómo es la tos quintosa. Sí, es quintosa, es chillona, hacen esto y tosen, ¿sí? Es quintosa, hay un sonido específico cuando hacen la inspiración, como se cierra la vía aérea, está desmatizada, es un virus, ¿sí? Entonces hacen esto,
esto es quintoso, y Ah. tose, y la tos es seca, la respuesta es seca. A la entrada es esto. Es que yo pensé que era como un galope, o sea, que quintosa como de 5 veces. No. Sí, no sé, como Y relacionar. tos es el ruido que ellos hacen, ¿sí? Ok, gracias. Toses secas también van a encontrar y es tipo broncoquenia. Miren cómo son las ironías de la vida. El paciente fumador inicia con una bronquitis que va progresando y llega a un enfisema pulmonar. Las personas que cocinan con leña también pueden llegar a enfisema pulmonar, ¿cierto? Entonces, ese enfisema pulmonar se caracteriza porque tienes tos seca. El paciente permanentemente tose, pero tose seca. Pero cuando se sobreinfecta, ¿qué hace? Porque ese es el problema del paciente pocoso es que se sobreinfecta. Hace toses de tipo húmeda y cambia completamente el tipo de tos y las secreciones también, ¿sí? Profe, Señora, qué señor, pena, ¿me podría redefinir o decirme qué es el efisema? el enfisema pulmonar es una destrucción de los alvéolos, ¿sí? Entonces, los alvéolos están constituidos por una membrana, ¿sí? Y en el enfisema pulmonar, el cigarrillo, como va lesionando toda la mucosa, va dañando todo, se va lesionando, o sea que va rompiendo alveolitos, alveolitos y alveolitos, y en lugar de tener varios alveolitos tenemos una gran zona, hay una hiperventilación, y en esa zona pues hay aire, pero no es capaz de salir, no puede generar intercambio gaseoso. Gracias. Entonces la patología es diferente, pero eso es a grosso modo en este momento, ¿sí? Lo que broncoespasmo, ¿saben qué es el broncoespasmo? La vía aérea se reduce. Las Reducción de vías la aéreas luz. se cerraron. Se cierran. Y si se cerraron las vías aéreas, ¿cómo va a ser la inspiración? Y ustedes no oyen. Son Silbilancias. broncoespasmos audibles. ¿Típicos de qué paciente? Broncoespasmo Bronquitis. de asma. Asma. ¿Sí? Bueno. Y los cuerpos extraños que también producen tos seca. Profe, los pacientes alérgicos también tienen como esa... Sí, son por procesos virales, por las alergias. La tos productiva es la que genera tos y luego sigue con moco. Es importante que siempre conozcan las características del moco. ¿Qué patología les producen a ustedes tos húmedas? La neumonía en su segunda etapa, las traqueobronquitis. Tienen mucho producción de moco, la TBC. Y la TBC tiene una característica. ¿Cuál es la característica de la secreción de la TBC? Sanguinolenta. Profe, en sí, ¿cuál es la diferencia entre la tos húmeda? O sea, cuando uno tiene tos húmeda, hay como expectoración, o sea, hay... La tos húmeda genera moco. Pero no como... ¿La expectora? Sí. Sería lo mismo que esta ¿Y qué productiva. diferencia entre la húmeda y la productiva? La productiva es que tú puedes tener una tos húmeda, pero no es productiva. Remueve secreciones, pero no se genera esputo, ¿sí? No se sabe. Claro que si se lo tragan, sí está generando esputo, ¿no? Sí, eso es la realidad. La productiva, profe, en la productiva uno tose, bota. Es que puede existir tos húmeda productiva y no productiva, ¿sí? La productiva, está la tos húmeda, pero yo expector, ¿sí? Esa es la productiva. La no productiva, ustedes sienten los rombos, sienten los expectores, pero no es capaz de salir, esa es la no productiva. Puede ser por causa de los sitios. No, está muy adherida también, pero hay muchos mecanismos que pueden generar eso. ¿Listo? Entonces yo les voy a mandar todo esto. Bueno, aquí tienen la tos quintosa, los tipos de tos. Yo ahorita los debo salir terminando tos. Para que comencemos la otra etapa que es así es. Bueno, las clases de tos las vamos a clasificar. Ya las clasificamos por el moco. Si producen o no producen. Si está húmeda o está seca. Eso es por el moco. Ahora, por el sonido. He ahí el problema de las toses para conocer las toses mordidas, ¿sí? Entonces vamos a tener una tos quintosa. La tos quintosa se caracteriza porque es paroxística. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente comienza a toser y hace esto y sigue tosiendo y por lo general es una tos seca, ¿sí? Entonces, dice que la tos quintosa es paroxismal, ¿sí? Porque genera accesos de tos interrumpidos por una inspiración honda. Eso, tose el paciente
y hace esa inspiración, ¿sí? Esa es la tos quintosa. Generalmente, una sibilancia, generalmente esta tos quintosa la tienen los niños. ¿Y los niños con qué patología la pueden ver? Cuando tienen virus sincitianos. ¿Sí? Por eso es que a los niños ahorita los vacunan tempranamente del virus sincitiano, ¿sí? Entonces es muy sibilante esa tos, ¿sí? Como no permite la entrada de buena cantidad de aire porque tiene la onda sibilante, ¿qué es lo que hace? Como que cierra, no permite que el aire entre, entonces el niño o el paciente está faltando aire, ¿sí? Y entonces comienza a tornarse cianótico. ¿En dónde comienza? ¿A dónde aparece la cianosis en esa tos? Distales, en la parte distales. Periodontal. Ustedes van a ver cianosis periodontal y central, como aquí las orejitas, ¿sí? Y es que hacen unos episodios horribles los niños, ¿sí? Cuando les dan el virus sincitial, que va a generar lo que nosotros denominamos la bronquiolitis, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Por lo general, esa tos quintosa termina en vómito. Y el vómito no es ni de contenido gástrico, el vómito es como de moco. Y es un moco adherente, blanco, pegachento, ¿sí? Miren cómo es la expectoración, filante y espeso. Ahí se lo estoy pintando yo, pegachento, mucoso, transparente, ¿sí? Como es pegachento, es uno que tiene que hacer con el bebé cuando se atora con esos moquitos. Porque nos llaman, el niño está morado, y vamos, y sacamos los mocos, estimulamos todo. Y al sacar el moco, uno comienza como a hacer un barrido con hisopos, hace uno los barridos, ¿sí? Uno comienza a hacer el barrido. Y al hacer el barrido uno saca, y el moco tiene como la elasticidad, entonces uno trata de sacar, hay filancias, pero si uno lo suelta, ¡pim!, regresa. Entonces uno que tiene que hacer es como tratar de coger el moco y sacarlo, ¿sí? Pobres chiquitos. Ay, ¿quién creen que sufre más? ¿El niño? La mamá. Por lo general se presentan esas patologías en tos felina. La tos por lo general suele ser nocturna. Laringotraqueitis. Nosotros los adultos hacemos laringotraqueitis. Y en nosotros esa tos quintosa hace que tengamos también como afonía, ¿no? Bronquitis, enarma bronquial, enfisema pulmonar, bronquiolitis. Lo que más van a ver ustedes con tos quintosa son las bronquiolitis. Recuerden que la bronquiolitis se presenta en los bebés en la primera etapa de su vida. Se puede presentar más en niños prematuros que en niños a término. Y en la neumonitis intersticial. Esa es una tos típica de estas patologías, ¿sí? ¿Listo? La coqueluche es diferente a la quintosa. La quintosa es el silbido. Esta es como aguda, ¿sí? Es muy parecida a la quintosa, ¿sí? Y puede es el acceso de tos tan grande, ¿sí?, que no le permite entrar el aire. Entonces cuando uno ya ha botado todo el aire, ¿qué es lo que hace el pobre paciente? Como para respirar y no es capaz de respirar, ¿sí? Pero aquí, ¿sí?, lo importante es que es una tos como seca, no es productiva, ¿sí? No es tan intensa como la quintosa, ¿sí? Esta coqueluche. Por lo general se puede presentar la coqueluche por alteraciones en el mediastino. Cuando hay una masa de mediastino que está comprimiendo el nervio vago, pueden presentarse ese tipo de tos, ¿sí? En tumores o procesos inflamatorios del nervio vago, que no están bajo. Señora. Pitonal. Ahí la palabra tiene dos tonos. Un tono agudo y un tono grave. Uno chillón. Y uno, ¿sí? Uno bien agudo, como tosemos las mujeres. ¿Sí? Y uno muy grave, como todos los señores. Pero eso es algo que está dentro de la misma patología. Uno grave y otro agudo. Y se debe por una parálisis a nivel de las cuerdas vocales, porque ¿qué es lo que verdaderamente está generando el sonido cuando sale el aire? Las cuerdas vocales.
Por eso es que nos duele tanto la garganta y el estómago cuando tosemos, ¿sí? Uno por porque comprimimos y otro porque inflamamos las cuerdas vocales. Entonces se debe por lesiones unilaterales, después que tengamos paralizadas de un lado y las del otro no, de las cuerdas vocales, entonces la salida del aire va a ser diferente. También se puede ver a tumores a nivel de vértice del pulmón. ¿Por qué los tumores que se encuentran acá? ¿Por qué creen? Pueden generar la tos bitonal. Con la cercanía que tienen a la... Porque está comprimiendo los nervios, ¿sí? Los ápices comprimen y entonces se generan los dos tipos de tos, ¿sí? Aneurismas de la aorta también pueden generar ese tipo de tos, tumores de mediastino, adenopatías o el caso más común que van a encontrar en la inflamación de la laringe. La laringitis ustedes van a tener son toses características secas que chillan y otras veces no chillan y uno dice, bueno, pero si es una tos que es persistente y que tiene estas características de doble tono, es mejor que comiencen a hacerle un estudio a su paciente. Los perros también tosen, ¿no es cierto? Es una tos seca como... ¿Sí? Nosotros podemos presentar este tipo de tos y es una tos ronca. Y uno le dice, uy, pero usted tiene tos de perro, ¿sí o no? Le dice uno a los pacientes, los pacientes uy, sí, uy, otro sí, como tiene tos de perro, ¿no? Es esa tos ronca, que es una tos áspera, ¿sí? Y se parece a la de un perro, pero no, el perro tose, los perros también hacen bronquitis, los perros también hacen neumonías, ¿sí? Entonces, es una tos seca y se debe a una inflamación de la laringe, ¿sí? Procesos inflamatorios de la laringe a nivel de la epiglotis, ¿sí? La epiglotis se inflama, no se puede mover bien porque está edematizada, ¿sí? Y un edema laringe, ¿sí? Esta tos ronca es típico de una patología, ¿sí? Y esa tos ronca es típica de lo que nosotros denominamos el CRU. En los niños pequeñitos, ¿sí? La parte más acústica de las vías aéreas es la parte que queda el cartílago cricoides, ¿sí? Si se inflama, él puede llegar a generar un trabajo respiratorio muy grande y genera el CRU. Es un cierre de la vía aérea porque no es capaz de levantar el cartílago, ¿sí? No lo pueden mover, ¿sí? Y se inflama en esa parte. Nosotros podemos tener un CRU, pero en nosotros ya no es tan notorio, es una inflamación de las cuerdas vocales, nosotros tenemos la tos ronca, pero en los niños sí es muy grave que presenten un CRU, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño comienza a hacer mucho trabajo respiratorio, comienza a generar cambios de presión dentro de su pulmón y esos cambios de presión para que entre el aire y comenzar todo ese trabajo puede llevarnos a hemorragias alveolares. Y las hemorragias alveolares nos llevan a ¿sí? Entonces, muchachos, cuando les llegue un niño con un CRU, eso es lo más, usted lo conoce rápidamente, lo detecta. Colocarle corticoides, colocarle nebulizaciones con corticoides, ahorita hay corticoides especiales para nebulizar, sé que no los hay en todas partes, ¿sí? Pero si los tienen, colóquenlos. Los corticoides inhalados son el Budemat, CRUP, C-R-U-P. CRUP. Bueno, ¿dudas hasta acá? Sigamos. Para que vayan a tomar el tinto. Uy, sí, prefiero. ¿Se siente uno? Cuando uno está tosiendo, tiene esa tos, ¿cómo se siente uno? Les digo yo cómo me siento miserable. Afónica. ¿Tenemos toses afónicas? Que ustedes ven toser al paciente, pero no suena. ¿Y eso a qué se debe? A una destrucción o a una lesión, una inflamación terrible de las cuerdas vocales, porque ¿qué es lo que genera el sonido? El paso del aire por la cuerda vocal, ¿sí? Entonces puede generar tos afónica. ¿Qué patologías la presentan? La TBC, carcinomas o úlceras a ese nivel. Por eso es que
los pacientes cuando les hacen laringo, ustedes tienen que tener mucho cuidado al hacer las laringoscopias para intubar de no lesionar las cuerdas vocales, porque si se lesionan las cuerdas vocales cuando nosotros estuvamos el paciente queda con afonías o queda con parálisis de media cuerda vocal, entonces, y eso tiene demanda, ¿sí? El truco también lo podemos encontrar con las toses alcohólicas, ¿sí? En el principio, miren, es una tos ronca que luego se torna afónica. Y el niño no puede toser y no puede respirar, tiene cianosis. Por favor, corran cuando sus niños, eso se presenta en los niños, presenten ese tipo de tos. La tos emetizante. ¿Por qué es emetizante? La tos que siempre provoca vómito. ¿Y en quién más le provoca vómito? ¿En qué pacientes? En los niños. En los pacientes niños, en los niños. En los pacientes que tengan tos pintosa, pacientes con tos febril, pacientes con traqueobronquitis, con bronconeumonía, la mayoría puede tener asma bronquial, ¿sí? Si va a desencadenar vómito, se denominan toses emetizantes. Cuando le llegó su paciente y le dice, es que yo toso por la noche y por la noche tengo muchísima tos, pero yo me levanto y esto no es bien. Ustedes pueden pensar que el paciente tiene una sinusitis y durante la noche tiene el goteo posterior. Ese goteo posterior llega acá, estimula y el paciente tiene que toser, ¿sí? Entonces siempre piensen en eso. Cuando nos levantamos y comenzamos a toser, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que durante toda la noche no fuimos capaces de eliminar lo poquito que se produce de moco, ¿sí? Y tenemos que toser y viene una tos crónica que es en la mañana. Es propia de los bronquíticos y propia del fumador, ¿sí? La tos de la mañana. O también en pacientes con bronquiectasis. Les dejo para el lunes que averigüen qué es una bronquiectasis. En los espasmos de tos debido al asma bronquial o insuficiencia cardíaca también se presenta alteraciones. En los pacientes asmáticos, nosotros tenemos un ciclo en todo el organismo donde hay mayor o menor actividad del organismo, ¿cierto? Los niños, ¿cuándo se enferman más? En invierno. A la madrugada. ¿Sí o no? Y les van a llegar, ustedes tienen turno de noche y a las 2, 3 de la mañana, ¿qué les llega? El niño con crisis asmática, o les llega el paciente focoso que tiene tos o que hizo su proceso de exacerbación del EPO, ¿sí? Espasmos de tos entonces son propias de pacientes asmáticos. ¿Qué otro paciente les hace tos y por eso ustedes les mandan nebulizaciones? Los pacientes cardíacos. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, por favor, antes de mandar nebulizaciones, verifiquen si es un edema de pulmón, ¿sí? Porque las dos patologías pueden tener sibilancias, pero verifiquen. Le llegó a ustedes el viejito de 70 años, hipertenso, ¿sí? Y lo escuchan y está con una tos húmeda, sean maliciosos. El niño chiquito que no tenga ningún antecedente de problema pulmonar y que yo y tosiendo, ustedes ya saben qué pasa, entonces colóquenle el broncohilatador, ¿sí? Coloquen el corticoide, pero por favor muchachos verifiquen qué tiene, porque a veces le mandan al señor de 80 años, 75 años, 6 nebulizaciones con terbutalina, con metilano, con velobar, como lo quieran, pero son 6. Estamos metiéndole 25 centímetros de agua al pulmón y si tiene una edema de pulmón, se lo vamos a brindar más sufrimiento en trabajo respiratorio. ¿Sí? Ojo, si el paciente, ustedes están en una gran reunión y comienza a toser algo, piensen que el paciente se broncoaspiró, la persona que está ahí se broncoaspiró, ¿sí? Que es una tos asociada a la comida. Paciente bronquítico crónico. Todos los días tos, todos los días estertor. Las secreciones, ¿cómo van a ser? Las secreciones van a ser amarillas o van a ser transparentes, pero él siempre les va a especular. Cuando son amarillas es porque ya hay un proceso infeccioso, por lo general y bronquítico. Sin procesos infecciosos, sin sobreinfección, el moco es transparente. El moco debe ser transparente.
En la neumonía, son secreciones muy adherentes, muy espesas, cuesta trabajo porque tienen que sacarlas desde dónde, desde la alveola y comienza a migrar, ¿sí? Aquí deben de tener en cuenta unos factores, características del moco, qué color tiene el moco, si es un moco café, si es un moco rojo, si es un moco verde, si es un moco amarillo. Y así digan ustedes que no van a oler los mocos, mi paciente a veces nomás con hablar o estornudar, ustedes perciben el olor de la secreción. Entonces, hay unas gérmenes que les producen un olor fétido, hay otros que les generan un olor ácido, que puede ser una Klebsiella, otras les generan un olor dulce, que es la secreción. ¿Sí? Entonces, uno por el olor dice, muy bien, tiene sintomana, pero como ustedes tienen tapaboca, entonces los pacientes con cáncer, ¿sí? Con cáncer bronquioalveolar se caracterizan por tener broncorrea. ¿Qué es eso? Y botan, no, un poquito, cantidades de secreciones, son mucosas, pueden ser transparentes, pero tienen un olor característico, huelen a huevo, ¿sí? A la clara del huevo huelen a eso, y tienen ese mismo aspecto de clara de huevo. Mira, pero cuando tosemos, miren lo que generamos, botamos gérmenes por todas partes. Entonces, por favor, que sus pacientes también se protejan. Si les llegó al consultorio un paciente que tose, colóquenle oxígeno y colóquenle también su tapaboca. ¿Sí? Porque protegemos los otros pacientes, se protegen ustedes también. No evalúen pacientes con tos sin tapaboca, muchachos. ¿Sí? Entonces, tos, sibilancia, peritonitis, disnea o presión torácica. Y aquí tienen todas las clases de tos, ese es el resumen, de todo lo que les digo. Ahí está el super resumen. Ustedes dirán que porque todos los mariposas van a haber muchas mariposas en todo el transcurso de la clase.